Hola, ¿cómo están? Soy José y bienvenidos a Wall Street Recap. Bueno, el video de hoy va a ser un poco diferente, no se trata exactamente sobre la bolsa de valores, sino sobre el ambiente tributario en Colombia. Yo soy experto en materia tributaria, no estudié eso, tampoco soy abogado como para saber si los artículos están bien redactados o hacia dónde están dirigidos jurídicamente, pero ya estoy a punto de graduarme sobre economía, entonces por eso quiero hablar sobre esto. No va a ser como tal un análisis directo a la reforma tributaria, sino voy a hablar sobre qué me parece, ciertas impresiones, voy a leer para artículos para contextualizar un poco, analizar ciertas cifras que hay y sobre todo al final decirles un mensaje que creo que es muy importante para las elecciones que se vienen. Entonces, empezamos con un contexto: Colombia post pandemia, sin recursos, con la corrupción en el cielo, con muchos problemas además de lo económico y además a punto de perder la calificación de inversión dada por Fitch. Y entonces empezamos con la reforma tributaria de esta manera. Este documento propone una reforma tributaria comprensiva tendiente a asegurar la relación deuda-gobierno central/PIB, que como sabemos la deuda en Colombia está por las nubes, a causa en parte de la pandemia, pero también a causa de que no se ha sabido manejar muy bien este componente. Esto teniendo en cuenta que no se desborde el umbral del 70%, y eso que ha subido del 35% al 52% en prepandemia, no en postpandemia, en prepandemia. O sea que ya debemos estar, no tengo la cifra exacta, pero debemos estar por ahí en un 60%, más o menos, 60-70%. 2. Mejorar la formalidad laboral en Colombia a través de desmontar cerca de 17 puntos de un total de 51 que hoy representan los sobrecostos no salariales que enfrentan las firmas operando desde Colombia. Que bajo mi punto de vista la reforma tributaria no ataca este problema como tal, sino simplemente lo bordea y lo contextualiza, mejor dicho, parla jurídica sobre que están atacando el problema, a mi juicio. Y tercero, repartir los recursos que se devengan del recaudo y que se tengan post pandemia para los estratos bajos y los ancianos indigentes. Que pues esto es un tema aparte de la tributación como tal, el ingreso solidario o la renta básica para personas en condición de pobreza y extrema pobreza, que no hablaré como tal en el video, pero que si quieren hablaré en un próximo video. Entonces, la reforma tributaria tiene algo muy particular, y es que se siente al leer, o al menos eso percibo yo, que es una medida desesperada totalmente por tener ingresos. Y pues, ¿por qué estamos tan desesperados por tener ingresos? Obvio, estamos ahorita en pandemia, estamos ahorita en una situación económica malísima, pero porque al gobierno le importa. Y importa por dos cosas. Primero, para que la economía del país esté bien. Y segundo, porque como lo dije al principio del video, estamos a punto de perder nuestra calificación de inversión que nos dan los ratings internacionales. Es por eso que se necesita o pretende el gobierno recaudar hasta el 5% del PIB. Por eso es que se subieron los impuestos, por eso es que están grabando un montón de cosas, quitaron un montón de exenciones, entre otras cosas. Necesitamos alrededor del 5% del PIB, y solamente con la subida del 19%, ahí ya estamos recaudando, mencionan muchas, están recaudando 2% de ese 5%. O sea, no 2% del 5%, sino que queda 3%, por si no me expliqué bien. Y bueno, ¿cuál es el problema de la reforma tributaria como tal? Yo siento que acá no hay posiciones malas o buenas, simplemente yo creo que hay posiciones dependiendo del contexto, porque hay personas que salen: no, es que no suben los impuestos, es inaudito, bájenlo, piedra. Y pues es válido porque la carga se siente, el bolsillo se resiente, y en Colombia no se ven los resultados de esos impuestos que se recaudan. No se ven vías arregladas, no se ven concesiones bien hechas, las construcciones se caen, hay corrupción por montón, se gasta en cosas que no se deben. Entonces, claro, uno como persona natural diría como: pero yo, ¿por qué le voy a pagar al gobierno si se va a comer la plata, si hay corrupción, si etc? Y pues es verdad. Ahora, también está la otra posición, que es como: no, nos tenemos que poner la mano en el corazón, los que podamos pagar, porque la situación está difícil, la plata no sale de los árboles. Y también es válida, porque también es cierto, se necesita dinero, las empresas ahorita están hasta acá, las personas están aún hasta acá.
todavía falta mucho para la reapertura comercial, para que el turismo regrese, para que entren capitales, para que el comercio en general se reactive. Falta todavía bastante. Estamos por buen camino, pero falta todavía bastante. Entonces necesita plata. Y como dicen las personas, la plata no sale de los árboles. Entonces el gobierno tiene dos maneras de financiarse: o por deuda o por recaudo. Y la deuda está en las nubes. Entonces, ¿qué nos queda? Pues el recaudo. Mucha gente en contra de la reforma tributaria dice que las cargas están muy altas, que están mal distribuidas, están mal encaminadas, entre muchas otras cosas. Aquí les traigo unas gráficas que les voy a dejar por acá a medida de que aparezcan, en el que se puede decir que no están tan altas como podrían estar, sino se perciben altas por la ineficacia de quienes usan los recursos. Les leo. Esto va a ser el comparativo entre los países de la OCDE, los países latinoamericanos y Colombia como tal. Entonces, el promedio de los países de la OCDE en impuesto de renta es del 8.3% del PIB, teniendo el porcentaje del PIB del 2018 como base. Es del 8.3%, mientras que Colombia solo es del 1.2%. Eso en personas naturales. Y de empresas, en el promedio de la OCDE es del 3% y en Colombia es del 5%. Entonces ya aquí estamos viendo una cosa que no cuadra del todo. ¿Por qué el impuesto de renta para personas naturales es muy bajito a comparación de la OCDE? ¿Y por qué para personas jurídicas o para empresas es relativamente más alto? ¿Por qué? ¿Y por qué no tenemos en promedio la misma eficacia del recaudo que el resto de países de la OCDE o de Latinoamérica? Y bueno, con eso podemos seguir. En seguridad social, en Colombia el 1.9 y en el resto de países de la OCDE el 9.1, que la diferencia es bastante abismal, es bastante dura. El impuesto predial es un poco más even, es un poco más igual. En Colombia el 1.6 y en el promedio de la OCDE el 1.9. El IVA-ICA en Colombia es del 8.3% y el promedio de la OCDE es del 10.9%. Y en otros impuestos en Colombia es un poquito más alto, el 1.5, y en el promedio de la OCDE es 0.9. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué en Colombia estamos necesitando más y más y más impuestos? ¿Y por qué lo percibimos nosotros como si fuera una atrocidad, como si fuera abominable, cuando en el promedio del resto de países de la OCDE los impuestos son más altos? Y es por lo que dije al principio del video, la ineficacia de aquellos que distribuyen los recursos y los usan. Entonces, yo desde que me leí el documento de la reforma tributaria, lo primero que se me vino a la cabeza es: ¿por qué estamos centrados en aumentar el recaudo vía bajar las bases gravables, cuando deberíamos estar pensando en aumentar el recaudo efectivo? Las tasas efectivas de tributación del impuesto de renta a los hogares se elevó del 15% al 30%. Eso es buenísimo, pero todavía es malísimo, ¿sí me entienden? O sea, como estamos mejorando, pero de lo malo. Para trazos altos entre el 2012 y el 2019, como van a ver acá. Y se adoptó el impuesto a la riqueza del 1% sobre el stock de los hogares ricos, lo cual me parece genial, pero el recaudo adicional que se genera de estos impuestos es apenas del 0.2% del PIB, o sea, nada, casi nada pues. Hay un problema bastante grande en el sentido de que a mí me parece que como es tan planteada la reforma tributaria, es insostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en Colombia no somos un país en el que los ingresos sean muy grandes, sean muy altos, en que el ingreso promedio esté alto para que muchas personas entren dentro de la base gravable y puedan pagar cómodamente. Ojo la palabra, cómodamente. Entonces, como eso no pasa, el gobierno se le ocurrió y dijo como, ok, necesitamos aumentar el recaudo. Pero pues las personas van a seguir eludiendo y evadiendo porque, pues, hay que ser sincero, hay que tener en cuenta eso en la planeación. Entonces dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, grabamos las cosas que no puedan eludir, que no puedan evadir, y bajamos las bases gravables para que más personas puedan entrar. Y esto no es del todo malo, porque entre más contribuyentes, mayor recaudo, eso está más que claro. Pero también es cierto que las personas no lo van a poder pagar cómodamente. Y que lo puedan pagar cómodamente es esencial, porque esto es lo que hace que un sistema tributario sea sostenible en el tiempo, bajo mi punto de vista. Y es que si las personas naturales o las empresas no pueden pagar los impuestos de manera cómoda, pues se va a caer en más evasión o más elusión
a lo largo del tiempo y se va a tener que subir cada vez más los impuestos y más los impuestos y más los impuestos. Una vez los impuestos estén arriba es un poco difícil bajarlo, porque pasa lo mismo que con los salarios. Si uno tiene 1 millón de pesos y después se acostumbra a vivir con 2 millones de pesos, que le quiten 1 millón de pesos para volver a vivir con 1 millón de pesos es supremamente difícil. Entonces probablemente de los 2 millones pase a los 2.500.000 y así sucesivamente, o al menos que se quede estacionado. Pero pues eso es un problema porque ya estamos en un país en el que la clase media es abundante, y no digo la clase media que vive de manera cómoda como lo hacen en otros países, sino la clase media que con monedas a final del mes, ¿sí me entienden? Entonces no me parece que sea un poco sostenible como plantea la reforma. Yo creo que es necesario hacerla, es necesario subir los impuestos. Como vemos en Colombia hay un desvarío, por así decirlo, con respecto al promedio de la OCDE, y hay campo para subir más los impuestos, al contrario de lo que dice Duque, pero hay que hacerlo de manera progresiva y de manera que se pueda hacer en el largo plazo y no andar así en cada gobierno, entonces que subimos y bajamos y subimos y bajamos y subimos y bajamos, o peor, subimos, subimos, porque como les digo, suena muy bonito papel, suena mucho lo que quieran, pero no es sostenible. Ahora, ¿en qué somos buenísimos? Como siempre, en Colombia somos buenísimos en la tributación directa y la tributación indirecta. Para el promedio de la OCDE, la tributación directa es del 33% y la tributación indirecta es del 67%, y para Colombia, la tributación directa es del 32%, bueno, nos pifiamos por 1%, y la tributación indirecta es del 68%, aumentamos 1%. Entonces, a mí me parece bueno que tengamos esa tributación directa e indirecta, pues el porcentaje bastante even con el promedio de la OCDE, pero no es suficiente que esté iguales a los países de la OCDE, sino que también necesitamos gastarlo y distribuirlo como el promedio de los países de la OCDE. Que no estoy diciendo que los países de la OCDE sean la maravilla y Colombia pues sea lo peor, no, pero sí hay muchos índices de corrupción, hay muchos niveles de huecos por ahí que se tapan con plata y favores no pagados, y bueno, lo que sabemos de la politiquería barata de Colombia siempre. El horizonte de cómo funciona la reforma tributaria se divide en corto, mediano y largo plazo, como todo, corto, mediano y largo plazo. Con IVA, con el aumento del 19% de la facturación, del 45% al 90%, y de la canasta básica del 35% al 90%, se espera en el corto plazo llegar a un 1.3% de recaudo, en el mediano un 0.7% de ese 1.3%, es decir, el total en el largo plazo llegar al 2%. Ahí ya tenemos 2% de ese 5%, como lo dije en el principio del video. Ahora, el impuesto a la renta al estrato medio alto de los hogares, en el mediano plazo pretende el 0.2%, en el corto plazo el 0.3%, es decir, en el total, en el 2024, el 0.5%. Y la extensión del impuesto de la riqueza, que eso me parece importante analizar, pero pues me podría tener aquí todo un video en eso, es 0.1% tanto en corto como en mediano, es decir, en el total en el 2024 del 0.2 para tener un 0.5 de todo, es decir, hallamos 2.5%. Y yo sé que son cifras un poco como, este man no se calla, decir porcentajes y cosas, pero es importante saber de dónde van a sacar la plata, cuánto necesita, cuánto probablemente sobre o falte y de por qué van a hacer esas decisiones. Ahora, todo lo que tenga que ver con las empresas, el ICA, el IVA, el impuesto a la renta, el impo Google, que si quieren que les explique qué es el impo Google, pues lo diré en otro video, pero es un impuesto un poco bastante abstracto, entonces pues no lo puedo explicar así. Bueno, todo eso pretende recaudar un 1.4%, es decir, con todo lo que llevamos, el 3.9%. Y aquí es donde viene el mensaje final. Esto es donde les digo que ha circulado por las redes sociales un montón de personas diciendo como, no, yo, el partido X, prometo no subir los impuestos y tumbamos la reforma tributaria y fuck Duque y bueno, un montón de cosas. Yo no soy para nada partidario de este gobierno, no me gustan los extremos, vuelvo y digo. Siento que hay muchas cosas que se pueden corregir de la reforma tributaria. Hay muchos impuestos a los alimentos que van a perjudicar y que son supremamente regresivos, que precisamente va en contra del propósito per se de la reforma tributaria. Pero sí siento que estamos en un momento de tomar decisiones difíciles, estamos en un momento en el que subir los impuestos pues es una realidad. No podemos decir no vamos a subir los impuestos y mañana vamos a plantar un arbolito aquí detrás de la casa y pues le bajamos dólares ahí, vamos pagando y así.
no se puede. Entonces no se coman esas mentiras de voy a bajar los impuestos y tranquilos, todo sale del bolsillo acá y, no, y 2 años después, bueno, impuesto del 21% y sí, no. Vuelvo, digo, hay muchas cosas que pueden ser mejores de la reforma tributaria. Creo que se podría insistir un poco más en aumentar el recaudo efectivo, en tratar de disminuir las tasas de evasión e ilusión, que han mejorado, pero seguimos paupérrimamente en eso. Entonces, no se crean el cuento de que los impuestos no van a subir, los impuestos van a subir, es una realidad. Tenemos que mejorar la carga entre empresas y personas naturales, porque las empresas en Colombia tienen una carga tributaria muy alta a comparación de muchos países, pero también es cierto que en Colombia las empresas tienen, o sea, los favorece mucho el gobierno que esté de turno, porque somos mucho de los gobiernos apoyar los gremios y los gremios se favorecen del gobierno. Entonces lo que tenemos que balancear un poco es, una de dos, o volvemos todo bien, se gasta la plata como se debe, etcétera, etcétera, no hay corrupción, etc, y se igualan los porcentajes a más o menos lo que debería ser, o, que es la más realista, todo sigue como está, entonces nos chantamos los impuestos, pero tampoco nos vamos a dejar tampoco nos vamos a dejar que nos metan aquí impuestos porque sí. Y no estoy diciendo que salgan a marchar ni nada de eso. Solamente digo que si se va a tumbar o a reformar la reforma tributaria, no se crean que los impuestos van a bajar. Los impuestos van a subir, se necesitan, de pronto suban en diferentes tasas, de pronto afecten a diferentes poblaciones, pero que van a subir, van a subir. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren un in-depth análisis más de algunas partes de la reforma tributaria, de algunos impuestos específicos o de cómo se relaciona la macro, falta mucho todavía sobre la reforma tributaria, falta cómo manejan lo de la regla fiscal, cómo cambiaron los márgenes, cómo cambiaron lo del comité, falta lo del ingreso solidario, cómo funciona, qué parámetros hay, cómo funciona la fórmula, los BES, bueno, un montón de cosas. Y si les gustó, denle like, suscríbanse, coméntenme, compártanlo con todos para que sepan sobre la reforma tributaria. Y nos vemos en el próximo video.